Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, cómo decir bien lo que quieres. Esta es la lucha, esa es la dinámica. Pretendemos comunicarnos con los demás, pretendemos ser efectivos en eso, pero no todo el tiempo quedamos nosotros satisfechos y tampoco nuestros interlocutores. Aprender a decir bien lo que uno quiere, amigos, eso es algo que requiere mucho aprendizaje, requiere, yo diría, un poquitito de ir a fuerza de prueba y error, pero no podemos estar en eso toda la vida y yo diría que tenemos que tomarlo cada vez más en serio para que nuestra vida tenga sentido y para que nuestras relaciones realmente valgan la pena. Así es que este es nuestro tema para hoy, cómo decir bien lo que quieres. En la carta de Santiago capítulo 3, verso 11, en la Biblia se introduce una pregunta que tiene un vinculante con nuestro tema. Dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Y amigos, se está refiriendo estrictamente al tema de la lengua, al tema de la comunicación verbal, cómo nos comunicamos con otras personas, cómo decir lo que queremos. Y notemos los extremos, porque así somos los humanos. A veces nuestras palabras son agua dulce para los demás, pero también resultan ser agua salada. Y entonces entramos en esa contrariedad de vida que amamos personas, pero les hacemos daño. Personas nos aman, pero resultamos difíciles de comprender. Todo esto tiene que ver precisamente con lo que el texto está diciendo, que de una misma fuente está saliendo agua dulce y agua salada. La gente se confunde, la gente no sabe cómo interpretarnos, e incluso hay quienes hasta se cansan y simplemente buscan ir por otra ruta relacional. Ahora, hagamos una lista, amigos. ¿Qué dificultades hay para decir lo que uno quiere? Exactamente con qué piedras de tropiezo nos encontramos. Permítanme hacerles una lista. Las dificultades para decir lo que queremos tienen que ver con esto. Uno, con dejarnos a veces llevar por nuestro estado de ánimo. El estado de ánimo es un mal motor, definitivamente sí. En principio, su impulso nos hace renunciar a la racionalidad. Y entonces terminamos diciendo expresiones, palabras, conceptos, ideas, más bien basados en cómo nos sentimos. Me siento triste, mi lenguaje es de tristeza; estoy disgustado, mi lenguaje es de disgusto. Y así hay personas cuya comunicación definitivamente sí se circunscribe a cuál sea su estado de ánimo, y es que normalmente es así, pero no debiera ser, yo diría, a un 100% esto de esta manera. Está bien que el ánimo se imprime en lo que decimos. Claro, no somos máquinas, somos personas con una capacidad emocional o emotiva y no podemos nosotros hacer una total separación entre lo que sentimos y lo que expresamos. Pero cuando decimos solo en función de lo que sentimos, entonces eso se vuelve irresponsable, amigos. Irresponsable en el sentido de que tenemos nosotros que asumir un compromiso y no podemos nosotros someter a las personas a un vaivén al grado de que dependiendo cómo nos sentimos esta mañana, dependiendo cómo nos sentimos esta tarde, así será nuestra forma de comunicarnos con los demás. Entonces, una seria dificultad para decir bien lo que se quiere es dejarse llevar por el estado anímico. 2. Segunda dificultad, ofender a las personas tratando de decir lo que uno quiere. A veces no logramos poner suficientes salvaguardas, suficientes puntos de protección hacia los demás, y entonces pretendiendo ser sinceros, pretendiendo ser honestos, pretendiendo ser francos, entonces terminamos ofendiendo a los demás. Hágase, amigo o amiga, una sencilla pregunta. De todo lo que usted comunica, me refiero a sus relaciones cotidianas, de todo lo que usted comunica, ¿cuánto de ofensa lleva consigo esa comunicación suya? Si hay demasiada gente salpicada por ofensas, si hay demasiada gente ofendida con lo que usted dice,
significa que hay un fuerte componente ofensivo en sus palabras. Hay personas así y generan como rechazo en los demás, generan una actitud defensiva en los demás, y esto es lógico que así sea, porque una persona que va destilando ofensas por todos lados, obviamente los demás en principio se van apartando. Quien quiere, como dije ya, salpicarse con el barro de una ofensa, entonces esas personas se van haciendo a un lado y vamos, la persona que implica demasiada ofensa en su comunicación se va quedando sola al final del día. Número 3, estamos hablando de las dificultades para decir bien lo que se quiere. Hablar sin escuchar a su interlocutor. Hay personas que nunca están escuchando nada. Yo ya he tenido incluso algunas experiencias bastante negativas, diría, con personas que simplemente son una avalancha de argumentos. Esas personas nunca están escuchando a nadie. Esas personas nunca le están escuchando a ustedes, solo están tratando de arrebatarle el momento para seguir ellos y continuar con su andanada de argumentos. Son personas que nunca están escuchando nada. Y es frustrante conversar, intentar un diálogo constructivo con una persona que definitivamente no atiende la voz, mucho menos los argumentos de su interlocutor. Es sumamente frustrante. Una cuarta dificultad para decir bien lo que se quiere es hablar con demasiadas, entre comillas, lo digo, indirectas. Hay personas que cuando hablan solo son indirectas. Indirectas por aquí, indirectas por allá. Y ese es un lenguaje, es una clase de señas, es una clase de señales, las indirectas. Te lo digo indirectamente. Se lo digo a Pedro para que lo tome Juan. Entonces, ese lenguaje de indirectas es irresponsable, es un lenguaje, yo diría, escurridizo, evasivo, confuso, ambiguo, y por supuesto, cuando ya a aquella persona se le va identificando como alguien que recurre mucho a las indirectas, entonces la gente ya igual se pone a la defensiva. He visto un par de casos de personas, sobre todo uno que le toca interactuar y observar, por ejemplo, feligreses en la iglesia, cómo hay una que otra persona que siempre es así. Desde su saludo va la indirecta sobre cómo están vestidas las personas, sobre cualquier cosa que se les antoje, viene la indirecta. Una indirecta sobre que estás un poco pasado de peso, o una indirecta que andas llevando algo nuevo contigo, no sé, alguna cosa, alguna prenda, etcétera. Personas que solo son indirectas. La indirecta yo diría que está muy confabulada con la ofensa, porque por lo general la persona que utiliza indirectas resulta ser ofensiva para sus interlocutores. Es otra, entonces, seria dificultad para decir bien lo que se quiere, recurrir demasiado a las indirectas. Y número 5, con lo que cierro esta primera parte del enfoque, siempre hablando de las dificultades para decir bien lo que se quiere, está esta otra dificultad: confundir franqueza con dureza. Hay personas así, dicen, yo soy franco. Pero ¿qué es ser franco para estas personas? Para estas personas ser franco es ser absolutamente golpeante, absolutamente ofensivo, absolutamente su argumento es de contraataque. Entonces, confunden estas personas lo que es una franca comunicación, una sincera comunicación, una honesta comunicación, una transparente comunicación, con básicamente la rudeza, la dureza en el trato. Estas personas definitivamente podemos decir son personas con buena intención en principio, pero la buena intención sucumbe ante la mala costumbre, porque usted puede tener la mejor intención del mundo, amigo, amiga, e incluso sentirse usted incomprendido, incomprendida, y decir, pero ¿qué pasa? Yo no tengo mal fondo al decir las cosas. ¿Por qué me lo toman a mal? ¿Por qué se ofenden? ¿Por qué se disgustan? ¿Por qué se resienten? ¿No será que aunque usted es una persona bien intencionada, también es una persona mal acostumbrada en su proceso de comunicación? De pronto usted tiene todas estas dificultades y si no estas, otras más,
que le estorban demasiado, hacen demasiado ruido y le impiden a usted decir lo que quiere como debe hacerlo. Bien, amigos, es el momento de hacer nuestra pausa acostumbrada al retornar. La pregunta se impone: ¿cómo decir bien lo que quieres? Amigos, les hablo de esto a vuelta de pausa. Entérese del contenido digital de René Peñalba. Ingrese al nuevo sitio web www.rene-penalba.com y conozca más sobre su labor ministerial. Aquí encuentra su agenda de compromisos, libros, audio de mensajes, conferencias y el programa Realidades. Además, el nuevo podcast disponible en iTunes y SoundCloud. Suscríbase totalmente gratis. Búsquelo como René Peñalba. Y para estar conectado, sígalo en su página de Facebook y canal de YouTube. No se pierda el valioso contenido digital de René Peñalba para edificación de su vida y ministerio. Ya estamos de vuelta y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy se titula ¿Cómo decir bien lo que quieres? Qué importante es la buena comunicación. Se dice por los 4 costados, se dice por los 4 puntos cardinales, pero lo cierto es que los humanos seguimos tropezando en esta difícil situación que tiene que ver con la buena, la saludable, la balanceada comunicación. ¿Cuántas personas que se aman no se comunican bien? ¿Cuántas personas eficientes en su trabajo tienen la seria dificultad que su eficiente desempeño prácticamente queda hundido dentro de una pero muy mala comunicación laboral o profesional? ¿Cuántas personas que pudieran tener éxito en los negocios no lo tienen porque su comunicación simplemente es pésima? Qué importante la buena comunicación, y eso en todos los niveles, amigos. Es importante decir bien lo que uno quiere a este nivel horizontal, en una relación de una situación igualitaria. Qué importante es una buena comunicación y decir bien lo que uno quiere hacia arriba, las personas de las cuales nosotros somos subalternos. Qué importante también es decir las cosas correctamente para con las personas que de alguna manera dependen de nosotros o sobre las cuales tenemos alguna clase de superioridad. Bueno, eso significa que en cualquier sentido que lo tomemos, definitivamente es importante aprender a decir bien lo que se quiere. En la carta de Santiago, capítulo 3, amigos, versículo 11 en la Biblia dice al respecto: ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Evidentemente no. La pregunta, más que una pregunta, es una afirmación. No es posible, es absolutamente absurdo pensar que de una misma boca, de una misma fuente, salga agua, como dice el texto, dulce y salada a la vez. Pues así de absurdo es que personas cambien de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, y se vuelvan todo un interrogante para quienes les rodean y se torne esa relación un verdadero dolor de cabeza para las demás personas debido a que esta otra no sabe decir bien. Por decir bien, entiéndase de manera constructiva, de manera positiva, lo que quiere decir. Y cada vez que quiere decir algo, arma un lío de esos líos buenos. Pues en la primera parte del programa les establecí una corta lista de lo que llamé, amigos, dificultades para decir bien lo que se quiere. En esta lista les mencioné lo siguiente: 1. Te dejas llevar por tu estado de ánimo, una seria dificultad. 2. Ofendes tratando de decir lo que quieres. 3. Hablas sin escuchar a tus interlocutores. 4. Hablas con demasiadas indirectas. Y 5. Confundes franqueza con dureza en tu comunicación. Ahora bien, ¿cómo decir bien lo que quieres? ¿Cómo cambiar esa atmósfera que te rodea en tus relaciones de todos los días? ¿Cómo mejorar las cosas? Hablemos al respecto. Logras decir bien lo que quieres, en primer lugar, si lo dices con respeto. Respeto es importante. No hay manera de disfrazar el irrespeto. No hay manera alguna de justificar el irrespeto. El irrespeto no tiene ninguna justificación y no tiene ninguna validez. Yo lo veo en los medios de prensa en nuestro país, personas en el ambiente de la política o en el mismo ambiente periodístico,
hay demasiada ofensa, hay demasiado irrespeto. Yo creo que se puede acusar incluso seriamente a una persona sin necesariamente irrespetarle de manera personal, de manera privada, de manera individual. Porque se pueden atacar las ideas, amigos, se pueden atacar las causas, se pueden atacar las conductas, pero no necesariamente se debiera convertir en una diatriba donde estamos, dime qué te diré, pero todo en función de ofenderse las personas mutuamente. Entonces, dices bien lo que quieres si lo dices con respeto. Segunda fórmula, dices bien lo que quieres si lo dices sin malicia. La comunicación maliciosa es sumamente molesta o ofensiva, produce reacciones alérgicas en las otras personas. Nada más difícil de soportar que una persona maliciosa. En la primera parte del programa, amigos, les hablaba sobre la persona que habla con demasiadas indirectas. La indirecta es malicia, básicamente. La persona maliciosa no dice de una manera simple, de una manera llana y sencilla lo que piensa. La malicia la hace llevar las cosas por senderos oscuros, por caminos extraños. Yo diría que la persona maliciosa difícilmente resulta bienvenida, excepto en un círculo donde hayan otros maliciosos, otros cínicos también. Entonces ahí sí esta persona puede ser que sea celebrada, pero en una atmósfera de relaciones que se pretende sean sanas, la malicia no cabe. Yo pregunto incluso, quizá usted no sea una persona maliciosa, pero a falta de valor, a falta de valentía para tratar ciertos temas, puede ser que usted mencione con malicia un tema. Lo digo maliciosamente a ver qué cara pone. Lo digo maliciosamente a ver con qué me responde, a ver con qué me sale. Yo creo que eso, ¿para qué hacer un enredo tan grande? ¿Por qué no decir de una manera sencilla lo que uno piensa? O si es una pregunta, óyeme, ¿será que esto y esto y esto me podrías responder? Y no tratar de abordar el tema de manera maliciosa como lo hacen demasiadas personas. Entonces lo dices bien si lo dices sin malicia. Tercera fórmula, ¿cómo decir bien lo que quieres? Dilo sin tanto rodeo. Las personas que dan mucho rodeo confunden. Las personas que dan mucho rodeo impacientan. Yo no sé de ustedes, amigos, pero a mí me impacienta una persona que da vueltas y da vueltas y da vueltas y tú no sabes exactamente de qué te está pretendiendo hablar. Eso es darle rodeos al asunto. También yo diría que es una muy mala costumbre relacional y de comunicación. No tenemos por qué dar tanto rodeo. Yo creo que si algo tenemos que decir, pues hombre, digámoslo. No significa decirlo tan de golpe que ofenda, que hiera, que maltrate a la otra persona. Significa básicamente buscar la avenida más expedita para expresar lo que queremos expresar. Decirlo francamente y sin rodeos. Pues esto también es importante para poder decir uno bien lo que quiere. Número 4, sigo sumando. ¿Qué otra fórmula podemos aquí incluir? ¿Cómo decir bien lo que quieres? Enfócate en el asunto, no en la persona. Hay una gran diferencia entre enfocarse en la persona y enfocarse en el asunto en cuestión. Si tú te enfocas en el asunto, entonces tú le dices, ¿sabes qué? Quisiera preguntarte sobre esto y aquello, o quisiera opinar sobre esto o aquello. Pero enfocarse en la persona es decirle, óyeme, tú eres así. O yo creo que tú, pero entonces nos enfrascamos en una confusa discusión de índole estrictamente personal. No me parece que no hay por qué tornar personal un asunto que se puede tratar de esa manera. Incluso déjenme decirles que desde el punto de vista de la comunicación es mejor, es más estratégico. Miren qué palabra utilizo. Es más estratégico hablar sobre un asunto que directamente hablar sobre una persona. De nuevo, es un resabio de comunicaciones en nuestro medio, en nuestro escenario, hablar de personas cuando debiéramos de hablar de tópicos nacionales, tópicos políticos,
tópicos de interés ciudadana, de interés colectivo, en vez de convertir aquello en una lucha entre personalidades. Entonces, si lo quieres decir bien, dilo enfocándote en el asunto, no en la persona. Y número 5, con lo que cierro, cómo decir bien lo que quieres, dilo sin criticar. Se puede externar una opinión francamente sobre algún tema sin terminar criticando a las personas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo que sucede es que la crítica, cuando es personal, es la manera fácil de enfocar determinado conflicto por parte de personas, perdonen lo que voy a decir, poco inteligentes. El poco inteligente, entonces, critica, porque criticar es como lanzar una piedra, desde donde quiera que uno se encuentre. Pero si tú hablas del asunto, si tú te enfocas en el asunto y no en criticar a la otra o a las demás personas, eso es diferente. Por ejemplo, en el contexto iglesia, que es lo que yo conozco más. Una cosa es enfocarse sobre tendencias, modas, que las hay entre los cristianos y en las iglesias, enfocarse en movimientos, en influencias. Esto es inteligente, esto es racional. Pero otra cosa es criticar a un pastor, criticar a determinada iglesia. Es completamente diferente que hablar de las modas y tendencias dentro de los movimientos cristianos que criticar específicamente a una iglesia y criticar específicamente a un pastor. Allí lo que interviene, pienso yo, es malestar personal. Allí lo que interviene ya es alguna clase de conflicto de otro orden, pero que ya entonces tendría que ser otro el enfoque para dilucidarlo. Entonces, amigos, ¿cómo decir bien lo que quieres? 1, dilo con respeto. 2, dilo sin malicia. 3, dilo sin tanto rodeo. Aprende a hablar de manera directa, pero sin ofensa. 4, enfócate en el asunto, no en la persona. Y 5, dilo, pero dilo sin criticar. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo decir bien lo que quieres?